Y hoy te traigo los 10 primeros pasos para dibujar en Fire Alpaca. Hace unos días pregunté a la búho comunidad Midnight si conocían este software, el Fire Alpaca. Muchos me dijeron que sí, otros que no sabían. Y la verdad es que el Fire Alpaca no es tan famoso como otros softwares como el Medivan. Y no sé por qué, porque nada más mira ese logo. Y aparte es que es gratis. Pero antes, producción, la intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ソニアミナイ。 Y la verdad dije, tengo que hacer este tutorial porque algo que tiene la alpaca mágica, además de tener el logo más sobrado de todos los logos, es que ellos prometen que va a ser gratis para siempre. O eso es lo que dicen. Así es hasta el momento. Esperemos a que sea verdad. Aparte que me sorprendí de algo y es que es bastante ligero a comparación de otros software gratis como Krita o GIMP. Este no te va a trabar el computador mientras está pintando. O por lo menos esa es la impresión que me da. Porque es muy liviano y tiene varias funciones similares al Medivan debido a que los dos, según lo que leí, son de la misma compañía. De hecho, hay herramientas que se prueban primero en el Fire Alpaca y luego se pasan al Medivan si tienen éxito o acogida. Y algunas de hecho nunca llegarán al Medivan y se quedarán primero en el Fire Alpaca. Además, mis amigos de Gaomon me enviaron una cajita con una nueva tabla que la verdad tiene un diseño bastante interesante según lo que vi en fotos por internet. Además de que Gaomon maneja precios muy accesibles y quería pintar en una de ellas para que tengas más opciones en mente. Te dejo un link en la descripción donde puedes tener más información sobre estas tablas de Gaomon y por supuesto puedes descargar el Fire Alpaca. La vamos a abrir, la vamos a utilizar y la vamos a revisar en el Fire Alpaca. Bueno, voy a abrir la caja. Como sabes, tengo una noción de cómo va a ser la tablet porque he visto imágenes por internet e información, pero igual siempre me llevo aquí una sorpresa en el canal. Gaomon es una marca que tiene muy buenos precios dentro de lo que he podido ver para lo que prometen. La verdad tengo muchas expectativas con esta tablet porque vi que tiene muchas teclas para los atajos y eso me parece genial. Esta es la M1220, cuando abres la caja allí está la tabla y cuando la sacas de la bolsa pues tiene una textura bastante interesante, bastante agradable. Cuenta con 8192 puntos de presión según lo que leí y viene con unos colores en la superficie que la verdad me gustaron mucho. Dentro de lo que debo decir es que sirve también con el móvil, así que si te gusta pintar con las tablets en el móvil pues te va a servir allí muy bien. Yo por mi parte en esta ocasión voy a pintar con ella en el ordenador porque además de que me gusta más utilizar las tablets allí, vamos a pintar con el Fire Alpaca. Dentro de lo que me llamó la atención es que también viene con un protector para pegar de gatitos y peces, que la verdad me gustó mucho el diseño, creo que le da mucha vida, se ve bastante interesante y como que se sale de lo típico de las tablets que vienen nada más con la superficie negra. Y además cuenta con un pequeño tapete para apoyar la tablet con los mismos colores del diseño y trae escritos los atajos de Photoshop, así que además de que está bastante bonito pues también es útil. Algo que sí me gustó es que el dial es táctil, es decir, no tiene la rueda, solo pones el dedo y lo deslizas. Además de que en la parte de arriba tiene otras opciones táctiles para que puedas mover el volumen de la música o además mandar o tener más comandos en el ordenador en general, que eso en mi caso me parece un punto excelente. Viene con su cable para conectar tipo C, los adaptadores para el móvil, el manual del usuario y algo que me encantó es que las puntas traen su propia bolsita y con el aro trae 8 repuestos más aparte del que ya trae puesto el lápiz. Ahora algo que me parece genial es que trae una bolsita para que puedas guardar la tablet, que esto también está súper bueno porque normalmente no tienes dónde guardarlas y suelen ensuciarse, y así ya puedes reciclar la caja y te quedas con la tablet y con todas las cosas para guardarlas en la bolsita. Ahora hablemos del lápiz, porque a ver, este es uno de los lápices que más me ha gustado, no solo el diseño, es que la punta queda bastante firme, así que tengo un buen presentimiento sobre él y también trae su propia bolsita si lo quieres guardar para llevar.
video, es hora de que... Ahora nos vamos con el paso número 1. Configuración de la tabla. Bueno, la mejor manera de hacer que puedas pintar más a gusto, siempre he dicho que es configurar bien los atajos, porque por eso me gusta hacer un unboxing cada que tengo la oportunidad y hacer esto, porque siento que así puedo mostrar un poco más el proceso. Si ya conocías o has trabajado en Fire Alpaca, déjame un emoji de una alpaca en los comentarios. Todas las tabletas gráficas por lo general traen su software o drivers que los puedes descargar desde la página web y configurar. En este caso ya tengo el software descargado de la Gaomon, así que la verdad me ha parecido bastante sencillo de configurar. Para saber cuáles y dónde están los atajos que vas a configurar en la tabla, debes abrir primero la alpaca sagrada y ligera, que también te dejo el link en la descripción y que es gratis. Cuando abres el programa ya ves que es el primo hermano mayor del Medibank, así que si ya has pintado en Medibank, pues se te va a hacer muchísimo más fácil. Sin embargo, hay una que otra cosa que cambia. Para ver los atajos vas a Archivo, le das donde dice Configurar acceso rápido. Allí se te va a abrir un cuadrado donde están todas las acciones para programarlas con las teclas. Escoges la que quieres consultar o la que quieres cambiar, te pones encima, le das editar y la guardas. Más adelante te mostraré los atajos que yo uso y con los que he configurado la alpaca. Una vez sabes dónde configurar el programa, entonces vas a abrir el software de la tablet y en la parte donde estén los botones de tu tablet comienzas a escribir los mismos comandos que tienes en el teclado para el Fire Alpaca. No olvides, ya que estás aquí, calibrar el lápiz para que la presión te responda mucho más cómodamente y también configurarle los atajos, porque los lápices suelen tener dos botones pequeños. Yo lo que suelo poner allí es el borrador y el gotero para mezclar. 2. Interfase. Y bien, la interfase es bastante fácil. De hecho, esta diferencia del Medibank es clara y el diseño de los botones pues es diferente. La alpaca no tiene la nube que tiene el Medibank, por eso no tienes que crear cuenta para usarla, pero sí te deja descargar materiales y normalmente le sirven los pinceles que le pueden servir al Medibank. Para cambiar el idioma español lo puedes hacer donde dice Help y allí le das donde dice Language y se te abren los idiomas para que escojas, que si lo quieres poner en ruso pues también lo puedes hacer allí. Y te va a pedir reiniciar el programa, porque siempre que configures atajos o idioma siempre te pide esto. Este programa yo sobre todo se lo recomiendo a alguien que tenga su ordenador muy lento. De hecho es bastante ligero, a diferencia de otros software gratis que están libres. Por ejemplo, Krita me encanta, pero Krita es bastante pesado con los trazos. Cuando tú empiezas a dibujar sientes que el trazo no queda tan suave, a menos de que tengas un computador bastante bueno. Entonces, si tu computador está bastante lento, el Fire Alpaca es libre y te va a ir muy bien con él. Para crear tu lienzo vas a Archivo, luego Nuevo y allí vas a encontrar las configuraciones de tu lienzo, que como siempre te recomiendo que lo hagas de 300 dpi para arriba, a menos de que quieras pintar con píxeles muy grandes, pixel art, o esa sea tu intención. Y luego configurar un perfil, ya sea RGB si tu dibujo va a estar solo en pantalla, o CMYK si lo vas a imprimir. En la parte de arriba del programa vas a encontrar el menú Ventanas, donde vas a encontrar las pequeñas partes o componentes del programa, porque cada una de ellas es una ventana pequeña, entonces allí la puedes activar o desactivar dependiendo a lo que necesites. Organízalas como quieras, agrúpalas por pestañas porque también se puede, y de hecho va muy bien si tienes un monitor muy pequeño. Esto te da más agilidad para pintar en digital y mucho más conocimiento del programa que estés trabajando. Dentro de las otras opciones que uso está el menú Filtro, donde están las curvas de balance de color, tipos de desenfoque y demás, que sobre todo los uso cuando voy al final, cuando quiero cambiar la temperatura de la imagen, o sea que los colores sean más cálidos o más fríos, o agregar efectos como el desenfoque gaussiano en el fondo para que se vea mucho más lejano. Ahora, dentro del menú principal que está al lateral derecho está el pincel, donde hay varios para escoger y que los debes configurar dependiendo a tu estilo o para que los vayas a usar. Para eso al lado aparece una pequeña tuerca, allí le das clic y la mueves, acomodas tanto la forma como la mezcla o el comportamiento que tiene el pincel frente al color. Y más adelante te voy a mostrar cuáles son los que más me gustan para trabajar aquí en el Fire Alpaca. Para descargar más pinceles vas a la parte de abajo donde aparece una pequeña hoja en blanco, le das donde dice Show Brush Store, menos mal está en español, y allí puedes descargar de la galería que te aparece los que quieras dándole clic donde dice Add Brush List y te aparecerá en tu programa. Allí en ese mismo menú vas a encontrar donde crear tus propios pinceles o incluso puedes descargarlos de internet y agregarlos allí, que de hecho creo que también puedes recibir los pinceles de Medibank. Volviendo al menú principal lateral está el borrador, donde
donde aparecen varios estilos y ya sabes que también puedes borrar si estás en la opción del pincel y le das a ese pequeño cuadrito allí, el pincel se te convertirá en un borrador. Si quieres volver a pintar con el pincel, es decir que vuelva a tener color, no olvides darle al cuadro que está más arriba de nuevo donde está el color y volverá a pintar tu pincel. Dentro de las opciones que también uso muy seguido está transformar, que es para mover los trazos, y está más abajo. Más abajo está el barril, que es para rellenar espacios grandes. De hecho también puedes rellenar las capas completas y también viene con las opciones en la parte de arriba como la de expandir los píxeles del relleno. También está el gradiente, que lo puedes usar para efectos como por ejemplo sombrear el cabello o la piel, bueno, en fin, y lo configuras para que sea transparente en la parte de arriba, es decir que tenga una parte del color que escojas y el resto vaya a transparente para que puedas ver el fondo. Está el lazo o la herramienta selección, donde puedes seleccionar una zona y moverla combinada con la herramienta transformación. Eso también sirve para pintar dentro de la zona que seleccionaste o alterarla con filtros. O incluso también para mover el trazo simplemente. Para quitarle esa parte o esa máscara azul que la verdad odio, me molesta, pues vas al menú en la parte de arriba donde dice selección y le desactivas donde dice highlight outside, y allí en ese mismo menú también está la malla de selección donde puedes mover más específicamente o por puntos las zonas de tus dibujos. Por alguna razón este programa y el Medivan, cada vez que te sales y vuelves a entrar está activado el lazo con esta máscara azul, así que cada vez que quieras desactivar y quitar eso vas a tener que hacer esto para que aparezca solamente el trazo con el lazo transparente y ya está. Siempre que muevas selecciones en los programas, configura que en la parte de abajo o en el menú diga bicúbica para que no te queden píxeles cuando gires o muevas los dibujos. También está la varita mágica, que es muy útil y la puedes poner aquí abajo y que sirve para seleccionar varias zonas. Para sumar zonas vas a oprimir Shift y sostenido puedes agregar más, y también para quitarlas pues le das Control o le das Command si estás en Mac y entonces vas a seleccionar y las vas restando. El cuentagotas lo uso mucho, de hecho creo que todos lo usamos mucho para pintar y escoger los colores y mezclar, y suelo tenerlo muy cerca. En este caso yo lo configuro en uno de los dos botones del lápiz. También está la opción de color donde escoges tus colores. Yo lo tengo así, pero puedes cambiar a la apariencia del círculo si vas a la parte superior y le das al menú donde dice color. Allí puedes escoger la apariencia de la presentación de tu espectro de tonos. Si quieres crear una paleta, la puedes activar en ventanas si no te aparece ya, o también la puedes buscar porque a lo mejor está activada o está escondida en una de las pestañas debajo de la rueda de color. Allí guardas los colores dándole a la pequeña página en blanco, agregas los tonos o borrando en el bote de basura que está al lado. En el otro lado está el navegador, que me gusta tenerlo bastante grande para poder ver por completo mi dibujo, porque muchas veces hago zoom y igual ahí voy viendo cómo se va viendo de lejos. Allí puedes girar el lienzo, voltearlo en espejo o simplemente desplazarte. 3. Menú de capas. Y ahora vamos con las capas, que también me parecieron bastante prácticas. Es decir, tienen las mismas opciones de los menús de capas de siempre, de toda la vida. En la parte de abajo trae la opción de agregar una nueva capa en la hoja en limpio que aparece allí. También puedes duplicar una capa si te paras sobre ella y le das clic aquí. Y también puedes combinarlas. Si te paras en una de ellas, le das clic aquí, se te va a combinar con la que esté debajo. Y por supuesto eliminar una capa si le das al bote de basura y adiós a lo que pintaste allí. Arriba te trae la barra de opacidad de la capa donde puedes moverla a tu antojo y así vas a ver lo que hiciste en esa capa más claro o más oscuro. Y donde dice combinación vienen los modos de fusión, que sirven mucho para jugar con el color o crear efectos de iluminación. Ahí puedes jugar con ellos y experimentar, divertirte como quieras pintando. Yo casi siempre todo lo pongo o lo pinto en normal porque me gusta mucho cómo combinan los colores tal cual como los escojo, pero sí hay efectos que hago sobre todo con sobreexposición o color dodge para luces intensas, o el que se llama multiplicar o multiply para las luces fuertes, muy midnight todo. Por otro lado está el proteger alfa o transparencia, que está muy bueno, sobre todo cuando quieres pintar delineados, pues allí lo puedes hacer muy fácil. 4. Atajos. Y ahora viene el momento más esperado de todo el vídeo, mis atajos para pintar. Es broma, nadie lo espera.
En fin, los configuras como te dije en el paso 1. Aunque casi siempre dejo tal cual como vienen, sí que cambio uno que otro o lo pongo porque muchas de esas opciones no las trae el programa configuradas con un atajo. Como siempre, si estás en Mac, en vez de Control debes usar Command y en vez de Alt a lo mejor te aparezca Option. Control Z para deshacer y volver antes del error, que es el más común de toda la vida y pues aquí funciona de la misma manera. L para lazo o crear las selecciones en los dibujos. Control D para eliminar la selección y para hacer que el lazo se vaya. Y el Control T para transformar esa selección y poderla mover. Control Y para transformarla con la malla y que sea aún más detallada. Y estas son las de desplazarte y las que hacen que puedas pintar más cómodo en el ordenador, que son el zoom in o el acercar con el control más y el zoom out o alejar con el control menos, que en este caso yo se lo puse al dial de la tabla porque pues lo tengo y para mí es más rápido. Tú tienes que buscar con lo que tengas, lo que te ahorre más tiempo, porque en el digital el tiempo es oro, literal oro invisible. Voltear en espejo y ver los horrores ocultos se llama voltear horizontalmente aquí. Yo lo programé porque el programa en realidad no tiene un atajo y lo puse con Alt N. Siempre que puedo lo tengo como hábito y la verdad me sirve mucho durante todo el proceso, tanto desde la estructura hasta cuando aplico las luces. B para pincel o para brush, E para borrador o para erase y lo puse en los botones del lápiz para que sea mucho más cercano. Y para variar el tamaño más rápido del pincel y tardar menos tiempo pintando están los corchetes para aumentar o para disminuir el tamaño del pincel. Que la verdad esto, así como el zoom, ahorra muchísimo más tiempo. Y la tina para activar el gotero o el cuentagotas, pero para mezclar sirve mucho más rápido cuando estás utilizando el pincel. Si oprimes Alt aparece y desaparece el gotero. De hecho, este fue el gotero que yo pude activar en mi lápiz porque tenía el segundo botón, entonces esto te va a servir mucho para mezclar los colores más rápido. Si no tienes un lápiz, pues igual puedes ir activando y desactivando si oprimes la tecla Alt. Si no tienes tabla, pues ya sabes que te pueden funcionar igual en el teclado los atajos. La verdad son muy similares en casi todos los programas, pero igual te recomiendo que no olvides explorar mucho más el cuadro que te mostré en el paso número 1 para que puedas configurar todo lo que necesites. 5. Boceto. Para el boceto voy a trabajar todo en modo normal y esta vez voy a hacer una chica neko sentada y voy a construir un poco la anatomía porque la pose me lo exige. Y cuando pasa esto en este tipo de dibujos, la verdad suelo ver bastantes referencias porque no son nada sencillos hasta que sale como quiero y está agradable a la vista. Y entonces así puedo seguir dibujando más capas encima. Como te dije, a veces uso referencias para ver partes específicas del cuerpo o incluso a veces utilizo una referencia para ver la parte superior y otra para ver la parte inferior hasta que logro la pose que yo quiero. Y te vas a dar cuenta que en esta parte del boceto yo utilizo varias capas más que incluso a veces en el resto del dibujo. Nómbralas, organízalas por carpetas, bueno, en fin. Yo es que recomiendo que la verdad si estás haciendo una comisión o un pedido para alguien, pues entonces sí debes utilizar varias capas porque seguramente vas a tener que hacer correcciones y va a ser mucho más fácil. Pero en realidad en mi caso, la verdad, yo donde más utilizo capas es creo que aquí en el boceto, eso depende también del dibujo, pero por lo general hago una para las estructuras, luego otra para el cuerpo en general, otra para la ropa, otra para el cabello, hasta que tengo todo como me gusta armado y luego lo voy pasando en limpio. ¿Y por qué soy de pocas capas? Porque se me facilita mucho más para editar las curvas, para mover o para encontrar los trazos del dibujo. Se me hace mucho más fácil. Aquí suelo utilizar mucho la herramienta selección, o sea el lazo, y voy cambiando la proporción, arreglando, acomodando, y también utilizo el giro horizontal o voltear horizontalmente hasta que ya el dibujo queda como yo quiero. Y a medida de comentario quiero compartir que la verdad esta tabla particularmente está bastante buena, me ha sorprendido mucho y estoy disfrutando mucho el proceso del sketch, que de hecho no es muy fácil cuando estás en una tableta gráfica. Aquí utilicé el pincel que se llama Oil Marker Square, que la verdad lo dupliqué para configurarlo y que quedara más delgado. Y lo que hice fue ponerle las puntas finas y quitarle la mezcla del color, pero le puse donde dice carga de color a tope para que me pinte con el tono que yo estoy escogiendo de la paleta. Porque estos pinceles suelen tener una textura que hace que mientras tú estás pintando como que se vaya marcando, porque ellos intentan imitar lo que pasa con el óleo.
pero yo quería la textura y no quería ese comportamiento con la pintura. Entonces lo que hice fue configurarlo de esa manera. 6. Line art. Bueno, cuando ya tengo el sketch ya hecho, digamos que necesito limpiar las líneas para que se vea mejor y poder continuar. Y este sería mi primer line art porque, como ya sabes si has visto algunos de mis vídeos, suelo delinear clonando los colores al final. Así que voy a crear una capa normal, limpia, más limpia que lo limpio, y voy a comenzar a trazar encima. Para eso le voy a bajar la opacidad al boceto y voy a comenzar a trazar. Este delineado, si lo quieres dejar hasta el final, entonces tienes que pulirlo hasta que te quede genial, como una joya, como quieres que todos lo vean. Como te dije, yo suelo delinear de nuevo cuando tengo los colores, entonces lo voy a dejar solamente que quede bonito, que yo pueda entender lo que quiero y que se vea decente. Algo que sí puedes hacer es activar el estabilizador del pincel donde dice corrección, por si quieres que te quede aún más prolijo y que los trazos salgan mucho más parejos. Aquí, si te gusta el acabado o el terminado más de entintado, puedes utilizar el pincel que se llama Fade In, Fade Out. Yo lo usé solo en algunas partes, como en las intersecciones de las líneas y en los lugares más oscuros, porque ya desde el delineado ya puedes ir planeando dónde quieres que vaya la sombra para hacer algunas líneas más gruesas. 7. Color. Y ahora voy a hacer los colores planos, las bases o los flats. Yo los pongo debajo del boceto limpio que ya dejé y simplemente voy a comenzar a rellenar las zonas. Estoy pensando en una escena de día, así que voy a escoger los colores más brillantes o por lo menos más saturados en algunas zonas, y esto es clave porque cuando escojas los tonos bases ya sabes dónde va a estar ese personaje o por lo menos la luz de ambiente que va a tener, para que después no tengas que hacer tantas variaciones. Para aplicar esos tonos bases utilicé el pincel que se llama Pen y les activé los puntos delgados para que quedara más sólido y quedara como más grande y así fuese más fácil rellenar estas bases. Si a ti el delineado te quedó muy bien y muy cerrado todo, entonces puedes utilizar el bote de pintura para ahorrarte tiempo. Yo la verdad es que muchas veces este delineado que hago no me queda tan bien cerrado, entonces prefiero utilizar el pincel y hacerlo de esta forma. Puedes buscar paletas de color. De hecho, muchas veces yo no suelo poner mis paletas de color en el programa, pero sí me suelo basar en referencias que veo porque los colores son tan importantes como las líneas, que de hecho debo comenzar a hacer más seguido eso, poner las paletas directamente en el programa. Así que, Sonia del futuro, guarda las paletas en la alpaca. 8. Sombras. Para las sombras esta vez voy a construir más con el color que con la capa multiplicar, porque es una escena de día y quiero que se vea más luminoso. Así que voy a poner la varita mágica y voy a seleccionar las zonas por tono con el pincel de aerosol. Luego voy a pintar en dirección donde creo que está la sombra. Aquí a veces utilizo el gradiente cuando estoy haciendo algo muy grande o cuando la selección me deja, pero esta vez, como es algo muy pequeño, pues simplemente voy a ir con el pincel de aerosol para que sea más práctico. Para esto escojo los tonos más oscuros o más intensos, eso depende de cómo vea que funcionan. Todo es hacer pruebas y entender cómo funcionan los colores entre ellos, porque a veces los ves solos y se ven muy bien, pero en conjunto pues algunas veces están bien, otras no tanto. Una vez tengo los colores como los quiero, entonces voy a comenzar a clonar con el gotero de los mismos colores que tengo ahí con la tecla Alt, que es el gotero rápido, y así voy a comenzar a crear zonas mucho más sólidas para que las sombras tengan mucha más vida. 9. Iluminación. Para las luces voy a pintar con colores más claros y saturados donde creo que tendría más luz. Sería un proceso muy similar al que hice con las sombras, pero de la parte contraria. Y la verdad aquí ya construí el fondo porque como iba a ser la iluminación del personaje necesitaba más contexto para saber más sobre el color de la luz reflejada o, dependiendo a lo que tenía alrededor, dónde iba a poner esa iluminación. Y como la chica estaba sentada en el suelo, pues entonces simplemente agregué estas escaleras con vegetación alrededor porque creía que esos tonos podían funcionar bastante bien con el cabello. Además de que el color rojo suele recordarme a esas escaleras estilo Kyoto que creo que quedan bastante bien. La manera en la que disfruto más pintar los fondos es así, directamente con el color, porque creo que es mucho más rápido, voy pintando tal cual y voy viendo cómo me queda. No suelo hacer muchos fondos en mis ilustraciones, pero creo que por la pose se ve bastante bien.
Los pinceles aquí fueron prácticamente los mismos porque la verdad me funcionó bastante bien ese pincel de óleo. Y gracias al contexto, al fondo, a la iluminación de ambiente que me iba imaginando, pues pude crear muchísimo mejor luces reflejadas o qué tonos iban a quedar mejor para algunos reflejos del cabello, esos pequeños colores que me gusta hacer. 10 detalles. Para los detalles siempre me gusta agregar las partes que me hagan falta o limpiar hasta que quede bien o por lo menos hasta que me guste. Y aquí agregué un poquito más de sombras porque al tener el contexto y el fondo pues ya sabía o ya tenía más idea de dónde venía la luz o cómo la quería. Entonces simplemente creé la capa de multiplicar y comencé a agregar un poco más esas sombras reflejadas que igual no fueron muy fuertes, pero creo que le dan mucho más volumen al personaje. Y también agregué algunos detalles finales en las pestañas, en los brillos de la nariz, del rostro, en fin. Aquí ya puedes agregar luces, texturas, por ejemplo yo también le puse partículas porque a pesar de que es de día, pues me gusta agregar este tipo como si fuese polvo volando o pequeñas luces porque creo que estos detalles le dan muchísima más vida al dibujo en general. Y aquí está el resultado final de la ilustración del día de hoy con el Fire Alpaca y con la Gaomon, que de hecho es una de las mejores que he probado, en serio, queda aprobada, súper recomendada. Suscríbete para que puedas encontrar tutoriales, reviews, speed paintings, temas sobre arte en digital en general. Déjame un comentario para que YouTube pueda compartir más mis videos y apoyarme. Mi nombre es Sonia y nos vemos en el próximo video. Bye.